Bien, vamos a terminar nuestro tema de álgebra vectorial y en este caso vamos a comenzar a ver lo que son las llamadas ecuaciones vectoriales. Esto lo vamos a utilizar también en el siguiente y último tema, que es el de recta y plano, para que, para que podamos definir ese tipo de lugares geométricos como en el caso de la recta, una función en una sola variable y en el caso del plano, una función con dos variables. Entonces, lo primero que vamos a tomar en consideración es lo siguiente. En la parte de cálculo, lo que hemos trabajado es que una función y depende de x. Y es nuestra variable dependiente y x nuestra variable independiente. Ahora, al momento de utilizar vectores, pues resulta que estos elementos tienen varias componentes. En esencia, un vector de dos dimensiones que se encuentre en el espacio R2, que tiene dos componentes, pues lo denotamos como, por ejemplo, este U igual a XY. Entonces, lo que podemos hacer a continuación es tomar la regla de correspondencia de la función y sustituirla en el vector U. Entonces, este nuevo vector va a tener como primera componente al vector X, al valor X, y como segunda componente a la función f de X. En esta situación es lo que habíamos comentado hace algunos meses cuando comenzamos a ver lo que es la forma paramétrica de las funciones, donde x va a ser una función de t, bueno, voy a poner aquí mejor una función g, bueno, x ya directamente, la podemos poner así, x es igual a x de t y y es otra función de t. ¿Qué es lo que podemos hacer aquí? Pues podemos decir que x es igual a t, al parámetro t, que nos va a controlar dónde se va a ubicar x, dónde se va a ubicar y en consecuencia el vector u sería este. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que este valor t controla al vector u. ¿Qué pasó, Rafael? En el momento en el que estamos tomando en cuenta que x debe ser una función de un parámetro en particular. Entonces, en este caso, pues se me ocurrió decir pues que x sea igual a t, que es la parametrización más simple que podemos hacer. Que una variable sea igual al parámetro t. Y nada. Entonces, t va a controlar a u. Va a ir controlando la posición de u, la orientación y la magnitud de este vector. ¿Qué pasó, Ricardo? Sí, sí es lo primero. En nada. Entonces, en lugar de tener un vector con componentes fijas, aquí tenemos un vector con componentes variables. De manera general, cuando representamos
a un vector u con primera componente x de t, segunda componente y de t, lo que estamos teniendo aquí es una ecuación vectorial. Aquí ya estamos involucrando lo que son las funciones con los vectores. Precisamente a que en dos dimensiones, pues resulta que y puede ser una función de x y como lo vimos, a x la podemos poner en función de t. Entonces, cuando tenemos las dos componentes en función de una sola variable, de manera geométrica nos está representando una ecuación vectorial. Aquí también hay que tomar en consideración que solo lo vamos a ver desde el punto de vista de la geometría, de qué es este lugar geométrico, cómo podemos representarlo mediante una ecuación vectorial. ¿Qué pasó, Aldo? Ay, creo que no se escucha tu micrófono, Aldo. O al menos no lo escuché. No, creo que no se escucha. O no sé. ¿Qué pasó? Es la variable del vector. Dependiente. Sí. Aquí t más bien sí le podemos llamar escalar, pero ya asumiendo lo que se conocen como funciones vectoriales de variable escalar. ¿Eso qué quiere decir? Que la función toma un valor, t es un escalar, t es un número real, y me devuelve un vector. En este caso vendría siendo u. Entonces, desde ese punto de vista, t sí viene siendo un escalar. Es una variable escalar. No como tal para multiplicar al vector, porque no con todas las funciones, con todas las ecuaciones vectoriales sucede eso. Entonces, yo puedo tener, por ejemplo, esta. Vamos a decir que es R dos t menos t. Aquí pues podemos factorizar el valor t, que vendría siendo nuestro parámetro, y que estaría multiplicando al vector 2 menos 1. Aquí sí podríamos decir que t tiene tanto la función de la variable que me controla a r, y como si fuese un escalar que está multiplicando al vector. Aquí sí podemos asumir eso. Pero hay otras ecuaciones vectoriales, por ejemplo esta, voy a poner el vector m, que tendría aquí, por ejemplo, coseno de t, seno de t. Aquí t ya no tiene esa doble función de un escalar que multiplica un vector y además la variable que nos está controlando al vector. Aquí la variable solamente controla a m. No está realizando otra situación más que ir indicándonos cómo va a ir cambiando el vector conforme t va avanzando.
Entonces, la situación aquí de t es que es nada más un valor que va a ir controlando al vector. Y ese control nos va a indicar cómo va cambiando u. ¿Qué pasó? Ajá, sí, exactamente. Sí, de hecho sí. En cálculo vectorial van a encontrar dos matrices en particular. Una matriz que se le llama la derivada generalizada y pues que estaría formada por lo que más adelante ustedes van a conocer como las derivadas parciales. Derivadas respecto a una variable cuando tienen múltiples. Por ejemplo, esta. No es cierto, este es respecto de y. Lo voy a bajar un poquito para que lo pueda escribir bien. Esta sería respecto de x y esta sería respecto de y. Entonces, esta matriz pues tendría una derivada que sería la segunda derivada y que también va a ser una matriz. Una segunda derivada de un vector respecto de otro vector. Y en esencia también en cálculo vectorial ustedes van a observar que esta viene de una curva y esta viene de otra curva. Ay, aquí abajo también le puse x, pero no, esta no es x, esta es y también. Esta es y. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones vectoriales que se forman como las columnas de una matriz y que esa me denota la derivada de un vector respecto de otro vector y que le pueden calcular, si es que existen segundas derivadas, pues también le pueden calcular sus segundas derivadas a este tipo de funciones. Incluso hay matrices que están formadas única y exclusivamente de segundas derivadas. Van a ver que van a ver que en cálculo vectorial esto es sumamente interesante porque hasta incluso les puede ayudar a generalizar todo lo que hemos visto hasta el momento, relacionando el álgebra vectorial y lo que hemos visto de funciones. Entonces, para eso es para lo que nos sirve al momento el parámetro t, volviendo nada más a una sola variable, para que podamos controlar el vector y una vez que controlemos el vector, podamos forzarle a que vaya señalando cada uno de los puntos de una curva. Ahora sí le voy a bajar como por aquí. Podemos hacer lo siguiente. Podemos tener un sistema coordenado y podemos tener una curva como esta. Entonces, el parámetro en particular que estás utilizando el vector, lo que está realizando es ir señalando en todo momento a cada uno de los puntos que van a componer a esta curva. Entonces, cada punto de la curva
va a estar asociado con su vector de posición. Recordemos que todos los vectores, todos los puntos tienen un vector de posición, pero ese vector de posición va a ir cambiando conforme t cambia. ¿Cómo cambia u? Según cambia t. Entonces, yo puedo ir variando t en el dominio del parámetro. Y para cada valor de ese parámetro voy a tener el vector de posición de un punto de la curva. Dependiendo de cómo estemos haciendo esa parametrización, vamos a obtener una u otra curva. Eso sí, podemos una misma curva parametrizarla de diferentes formas. Algunas van a ser más eficientes que otras, pero en general la curva, independientemente de la parametrización con la que estemos utilizando, esa va a ser la misma y va a presentar exactamente las mismas características. Si cambiamos las funciones de la parametrización, lo ponemos, por ejemplo, para pasar de una, en lugar de representar una circunferencia, a representar una elipse, entonces esa ecuación vectorial va a ser específica de esa curva en particular. Bueno, ahora, antes de ver unas cuestiones en GeoGebra, vamos a recordar un poquito de lo que vimos en parametrización de funciones, que básicamente aquí es que parametricemos las cónicas. Y además de parametrizar las cónicas, vamos a tomar en cuenta unas curvas diferentes. Más que nada para que veamos cuál es el comportamiento de esas curvas, ya que estemos hablando del espacio. Porque en el plano sucede bastante simple, es muy simple que realicemos la caracterización de las cónicas. Ya en el espacio, pues como les comenté al inicio de álgebra vectorial, en el espacio ya no tenemos como tal arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás. En el espacio prácticamente hacia todos lados puede ser arriba. Y para ubicar una curva ya hacemos uso de dos ecuaciones, no solamente de una. Bueno, entonces nada más rápidamente. Vamos a parametrizar las cónicas. Recordar un poquito de lo que vimos en esa ocasión, casi al inicio del semestre. Y al final vamos a parametrizar la recta en 2 dimensiones, porque eso nos va a ayudar a saber cómo parametrizar una recta en 3 dimensiones, que es de lo que vamos a comentar en el tema 7 el próximo lunes. Entonces, primero, voy a tomar en cuenta en una sola situación lo que es la circunferencia y la elipse. Ambas vamos a catalogarlas de la misma forma. A final de cuentas, recuerden que habíamos comentado que la circunferencia es un caso especial de la elipse, cuando los dos semiejes de la elipse son el mismo, que viene siendo el radio. Entonces, para poder parametrizar de la mejor forma posible, hay que buscar expresiones que caractericen toda la curva en una sola vez. En un solo par de ecuaciones, uno para X y otro para Y. Se puede trabajar con parametrizaciones que una parte de la curva me lo represente una ecuación vectorial y la otra parte de la curva me la represente otra ecuación. Pero eso no es lo más conveniente al momento de manejar una sola curva. Entonces,
Lo primero que vamos a hacer es recurrir a la ecuación en forma canónica. X menos h al cuadrado dividido entre a cuadrada más y menos k al cuadrado entre b cuadrada, esto es igual a 1. Aquí no importa a quién esté asociado el semieje mayor y el semieje menor, es exactamente lo mismo. Entonces, podría tener intercambiados a cuadrada y b cuadrada y no pasa absolutamente nada. Va a suceder la misma situación de la parametrización. Bueno, una parametrización muy simple es que digamos, pues x es igual a t, así como lo comentamos hace un momento. Cuando decimos que x es igual a t, entonces debemos poner a y como función de x, y al momento de sustituir x igual a t, ya tenemos a y en función de t. Bueno, no hay ningún problema. Salvo una cuestión. Cuando despejemos de aquí a y, pues como lo vimos anteriormente, y nos va a quedar igual a k más menos la raíz de, bueno, antes de la raíz, más menos b, la raíz de 1 menos x menos h al cuadrado sobre a cuadrado. Entonces, si despejamos y de esta ecuación, nos va a quedar algo así. Y entonces aquí debemos elegir el más o el menos. ¿Qué es lo que debemos hacer? O tomo la rama superior por encima del centro de la circunferencia elipse, o tomo la rama inferior. Porque al sustituir acá t, pues resulta que ya tengo a y en función de t, ya tengo a x en función de t, ya tengo la función parametrizada, puedo escribir mi ecuación vectorial. Bueno, sí, pero entonces, ¿qué rama utilizas? ¿La que está por encima del centro o la que está por debajo? Por encima la que tiene más, por debajo la que tiene menos. Aquí caemos en que una misma curva, pues porque la circunferencia y elipse solo es una curva cerrada, tiene dos ecuaciones vectoriales para representarla. Esa situación no es muy eficiente. Primero, por cuestión de cuántas ecuaciones necesitamos para representarla. Segundo, ¿qué pasa si tienen que derivar esto? ¿Qué pasa cuando tienen que derivar eso? No, como tal, bueno, sí tenemos que ver el dominio, cuáles son los valores que puede tomar el parámetro. Y bueno, pues en ese caso, cuando influye en la derivada, pues hay que ver en qué lugares de ese dominio no existe la derivada. Que recuerden que es donde hay picos o bordes que no sean suaves. Pero lo más feo es que cuando deriven eso les va a quedar una raíz en el denominador y que tienen que multiplicar por la derivada de lo que tienen aquí adentro. Entonces, esta forma de parametrizar no es muy eficiente. Podemos hacerla eficiente, en la cual nos quitamos de problemas de en qué lugares existe o no existe la derivada y en qué lugares existe o no existe la curva. ¿Cómo lo podemos hacer? A partir de una identidad trigonométrica. Voy a copiar aquí la ecuación en forma canónica. Y entonces, en su momento,
Más o menos. Sería identificar el mejor vector para representar cada punto de la curva. En realidad eso sería la parametrización. Sí, exactamente. Y esa hipotenusa ya nos dice que vale 1. Porque al final de cuentas esto es un teorema de Pitágoras. Lo podemos reexpresar de esta forma como x menos h entre a, todo esto al cuadrado, ese es un primer cateto al cuadrado, y menos k sobre b, este es el segundo cateto al cuadrado, y pues nuestra hipotenusa vale 1. Y entonces podemos recurrir a la identidad pitagórica fundamental, que precisamente viene de esa idea, de un teorema de Pitágoras. Yo puedo decir, pues el coseno cuadrado de t más el seno cuadrado de t es igual a 1. Y entonces hacemos una igualdad término a término. El término en x es igual al coseno de t y el término en y es igual al seno de t. Aquí podemos entonces establecer, primero, como los dos están al cuadrado, pues eso quiere decir que los términos sin elevar deben ser iguales. Y menos k sobre b es igual al seno de t. Despejo y para que me quede esta situación. Hacemos lo mismo con x. Bueno, lo voy a poner un poquito más a la izquierda para que me alcance el espacio para poner el coseno. X menos h sobre a es igual al coseno de t. Despejamos x y x es igual a h más a coseno de t. Y pues bueno, aquí ya estamos viendo una situación en la cual tengo a x y a y en términos de un parámetro. Ya tengo a x como función de t, ya tengo a y como función de t. Seno y coseno son dos funciones que sabemos, su dominio son todos los números reales, entonces no tenemos que preocuparnos por qué valores debemos seleccionar para t para que nuestra curva exista. Y si en algún momento dado queremos derivar estas dos funciones, pues la derivada del coseno es el menos seno y la derivada del seno es el coseno. Ya no caemos en la cuestión de hace rato de derivadas feas y resulta que también las derivadas tienen la misma situación. Para hipérbolas puede ser tangente o cotangente, o puede ser incluso funciones hiperbólicas. En un momento vemos qué es lo que pasa con la hipérbola, porque la hipérbola tiene una mayor cantidad de situaciones que podemos utilizar para parametrizarlas, ya sea con identidad trigonométrica tangente secante, cotangente cosecante, o seno hiperbólico coseno hiperbólico. Incluso una un tanto más, ¿cómo llamarla? Un poquito más estrafalaria, pero que también nos puede ayudar a representar la hipérbola. Ni nada. Y bueno, entonces podemos decir que nuestro vector u, aquí lo voy a poner de esta forma, de manera canónica,
porque es muy común que en cálculo vectorial lo representen de esta forma y no como tal en columna, como lo hemos hecho la mayor parte del tiempo. Entonces, este vector u, que es la ecuación vectorial de una elipse circunferencia, vendría siendo esto. X, que es h más a coseno de t en i, más y, que es k más b, seno de t en j. Y bueno, pues ya tenemos una forma de representar en forma vectorial a una circunferencia o una elipse. Ajá. Ajá, sí, exactamente. Aquí lo representaríamos como la función vectorial. Aquí la función completa ya no sería solo t, sino la función completa sería el escalar que multiplica a i. Y la otra función sería el escalar que multiplica el vector j. A ver, entonces, indíquenme cuando terminen para pasarnos a GeoGebra y ver la representación de esta ecuación vectorial y verificar si efectivamente nos devuelve una elipse o una circunferencia. Vale. A ver, entonces aquí está GeoGebra. Lo que voy a hacer a continuación es poner unos deslizadores. Voy a poner un primer deslizador, que a este le voy a llamar T, y este va a ser nuestro parámetro. Solamente lo voy a definir desde 0 hasta 2pi, nada más para que nos dé una vuelta a la curva y no esté ahí constantemente dando órbitas alrededor del centro de la circunferencia o del elipse que vamos a trabajar. Entonces, este t nos va a controlar lo que viene siendo el parámetro de la función vectorial. El valor de a pues va a ser el del semieje mayor. Lo voy a dar desde 0 a 5. Bueno, de uno de los semiejes. En realidad no necesariamente tiene que ser el mayor. A b también le voy a dar esas mismas características. Vamos a tener ahora un deslizador h para el centro de nuestra curva y un deslizador k. También va a tener las mismas características que h. Nada más aquí, como este lo puse directamente desde la barra de fórmula, nada más le pongo el incremento. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner un vector u. El vector u va a tener las componentes que acabamos de encontrar. En x va a ser h más a por el coseno de t. Y en y es k más b
por el seno de t. Bien, este es nuestro vector u. Voy a definir un punto P. Ese punto P va a ser el punto al cual el vector u está señalando. Y entonces, cuando yo voy moviendo el deslizador T, observen cómo el punto P se va moviendo y el vector u va cambiando con él. Entonces, al punto P le voy a decir que me ponga el rastro para que me muestre todos los puntos. Y entonces, observen cómo con A y B iguales significa que tengo una circunferencia. El centro de la circunferencia se encuentra en x igual a 1, que es el valor de h, y y igual a 1, que es el valor de k. Entonces ustedes pueden observar cómo efectivamente, conforme el parámetro va variando, pues me va dibujando una circunferencia. La ecuación vectorial que acabamos de encontrar, pues efectivamente es correcta y me define con una sola ecuación vectorial todo el trazo de nuestra cónica. En este caso es una circunferencia. Bueno, a ver, le voy a mover qué pasa si a B le doy otro valor, por ejemplo 3, a H lo pongo en menos 2 y acá pues lo ponemos en 3. A ver, aquí vamos a dejarle. Con estos parámetros nos dice que el semieje mayor pues vendría siendo 3, estaría asociado a Y porque está en la segunda componente. El semieje menor sería A igual a 1 asociado a X porque está en la primera componente. Y el centro se encontraría en menos 2, 3. Entonces vamos a ver qué nos dibuja. Bueno, lo voy a hacer un poco para abajo para que podamos ver todo lo que nos dibuja. Entonces efectivamente es una elipse. Es una elipse cuyo centro se encuentra aquí, menos 2, 3. Semieje menor, pues es 1, que es la longitud horizontal. Semieje mayor es 3, que es la longitud vertical. Y vean cómo efectivamente esta ecuación vectorial me está denotando con estos valores de A, B, H y K una elipse. Y entonces hemos encontrado, digámoslo así, la forma estándar de parametrizar una circunferencia o bien una elipse. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Ajá, sí, sí se puede aplicar exactamente todo esto. De hecho, en cálculo vectorial van a utilizar esa situación de los vectores con la derivada. Producto punto, producto cruz con derivadas. Bueno, pues entonces aquí ya hemos visto que pues efectivamente nuestra mejor forma para parametrizar circunferencias o elipses es a partir de la forma que tenemos aquí. Ahora, tal vez se pregunten, ¿por qué x coseno
y seno en lugar de ponerlo al revés. Y la razón es muy simple. Recuerden sus clases de álgebra de números complejos. La parte real del número complejo la ubican sobre el eje X y está asociada al coseno. ¿Están de acuerdo? Que la parte real ubicada sobre el eje X en el plano complejo está asociada al coseno. Bueno, la razón de que eso suceda es porque los ángulos, cuando estamos trabajando con funciones trigonométricas, los medimos a partir de la parte positiva del eje X. Entonces, esa es la razón por la que el coseno está asociado a la X y el seno está asociado a Y. Eso no quiere decir que no podamos ponerlas al revés. No, sí podemos ponerlas al revés. Sería otra forma de parametrizar la misma curva y que es igual de eficiente que esta. Pero digámoslo así, por costumbre, debido a que X está asociado al coseno y Y está asociado al seno, es por eso que la parametrizamos de esta forma. ¿Qué pasó, Aldo? De hecho, sigue aplicando exactamente lo mismo. Nada más que depende de en qué componente lo estemos colocando. Vamos a verlo en 3 dimensiones. Y voy a poner aquí en forma tridimensional. Bueno, aquí nada más quiero hacerles una aclaración. Solo vamos a ver cónicas que sean paralelas a alguno de los planos coordenados. Que haya cónicas rotadas solamente lo vamos a comentar en la última parte de la sesión de hoy. Yo creo que los últimos 20 minutos para que les muestre cómo quedarían esas otras curvas en particular, porque eso ya es prácticamente tema de estudio de cálculo vectorial. Aquí nada más vamos a ver cónicas que estén situadas paralelas a alguno de los planos coordenados. Entonces, aquí, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos, a ver otra vez nuestro deslizador T. Bueno, aquí le voy a poner K. Básicamente porque si no, no me va a dejar ponerle, pero le puedo cambiar aquí el nombre a T. Ahí está T. Otra vez lo quiero desde 0 hasta 2pi con intervalo de 0.01. Aquí voy a poner fijas dos cónicas, ya no lo voy a poner con el centro que se pueda mover por algún lado en particular o con los ejes que podamos variarlos. Aquí ya las voy a poner fijas. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es poner nuestro vector U y vamos a decir, por ejemplo, que esta cónica tiene centro en el punto 3, 1, 4. Ese es el centro donde se encuentra nuestra cónica. Vamos a poner primero una circunferencia. ¿Hacia quién vamos a orientar esa circunferencia? ¿Paralela a qué eje? Vamos a poner paralela a qué plano. Vamos a ponerla paralela al plano XY. Entonces, X, vamos a decir que nuestra circunferencia tiene radio 2. X va a estar asociado al coseno, Y va a estar asociado al seno,
Y voy a poner otra vez el punto P igual al vector U. Entonces el punto P que me muestra el rastro. Y vean lo que va a suceder. Aquí se va a dibujar en forma tridimensional nuestra circunferencia. Aquí estoy asociando el coseno a X y el seno a Y, usualmente. ¿Por qué lo hice así? Pues porque observen cómo en el plano XY, pues efectivamente se forma una circunferencia. La diferencia es que se encuentra en un plano paralelo. No es como tal el plano XY, es un plano que se encuentra por encima, es un plano paralelo. Vamos a ver más adelante que el plano sería Z igual a 4. Bueno, voy a detener un momento. Vamos a poner ahora un vector V con una circunferencia que tenga su centro en 1, menos 2, menos 1. Bueno, no, 2. Ese es el centro de la circunferencia. Pero ahora vamos a ponerla paralela al plano XZ. Entonces, el plano XZ lo podemos ver desde esta situación. Podría asemejarse al plano XY. Entonces, en esta situación, pues vamos a decir, como X está antes de Z en el orden alfabético, pues vamos a asociarla al coseno. Y vamos a decir que esta circunferencia tiene radio 3. Va a estar asociada al coseno. Y va a tener radio 3 también. Bueno, Z en este caso. Y va a estar asociada al seno. Aquí voy a poner el punto Q que está igualado a V. Ay, pero le puse V mayúscula. V minúscula. Ahí está. Y a este punto Q le voy a poner que muestre el rastro. Y nada más para variarle, le voy a poner con otro color. Este yo creo que está bien. Y entonces, mientras la otra circunferencia se encuentra paralela al plano XY, esta otra circunferencia se encuentra paralela al plano XZ. Y aquí observen que nada más dije, pues como X en el orden alfabético está antes que Z, entonces la asocio al coseno. Pero en realidad, eso ya en el espacio no es tan significativo. En el plano sí, pues porque estamos midiendo los ángulos desde la parte positiva del eje del eje X. Pero en el espacio, pues tenemos 3 ángulos desde parte positiva, los ángulos alfa, beta y gamma, los ángulos directores, en parte positiva de cada uno de los ejes. Pero si ni siquiera consideramos eso, porque en realidad en el espacio podemos tomar la medición de ángulos en la orientación que nosotros queramos, pues nada más porque en este caso X está primero que Z fue que la asocié al coseno. Pero en realidad no hay tanta situación. Vean cómo efectivamente esta circunferencia se encuentra paralela al plano XZ, la otra al plano XY. No le doy ahí, no, ahí. Observen cómo efectivamente se ven como líneas rectas estas circunferencias, porque una es paralela a XZ y otra a XY. ¿Qué pasó? Sí, de hecho sería como un resorte. Al final lo vemos porque es una de las curvas que quiero presentarles para que vean cómo se vería una curva que le denominamos como no plana. Estas son dos curvas planas.
porque se encuentran paralelas a los planos XY y XZ. Pero hay otras curvas que no necesariamente están contenidas en un plano. Entonces, al final de la sesión ya vemos esa curva que sí tiene la forma como de un resorte. Y bueno, tenemos el último plano, que es precisamente este. Y pues aquí voy a tomar un vector W. En este caso que nuestro centro se encuentre en x igual a menos 4, y igual a 3 y z igual a menos 1. Este vendría siendo el centro de esta nueva circunferencia. Que tenga radio 1. Y ahora, a y la puedo asociar, la puedo seguir asociando con el seno. Y a z con el coseno. Ahí tengo la nueva circunferencia. R pues va a ser el punto que tenemos ahí. Voy a ponerle que fije el rastro y que me ponga un color rojo. Y pues vean cómo se está dibujando la circunferencia. Ahora, esta situación en este momento no es importante para nosotros. Lo va a ser para cálculo vectorial. ¿Por qué? Observen que tanto la circunferencia en azul paralela a XZ como la circunferencia en negro paralela a XY se mueven en sentido antihorario. Voy a iniciar en t igual a 0. Vean cómo esta circunferencia en color negro, conforme t avanza, el vector se mueve en sentido antihorario. Ahí me detengo. Me voy a regresar otra vez. Para esta circunferencia, me muevo otra vez en sentido antihorario, visto desde esta perspectiva. Tomando en cuenta que estamos viendo hacia nuestra derecha y hacia arriba las partes positivas de los ejes. Y para esta nueva circunferencia, que en este caso y la asocia al seno y z la asocia al coseno, vean cómo esta se mueve en sentido horario. Entonces, aquí una cuestión importante de la parametrización, que no la van a tomar en cuenta sino hasta cálculo vectorial, pero es importante que la sepan desde un inicio, es que no importa qué parametrización usen, les va a dar la misma curva. En lo que se va a ver afectado es en cómo se va a mover el punto, el vector, de acuerdo al movimiento del parámetro. Si vamos avanzando el parámetro de negativo a positivo, se puede mover en una forma, en una parametrización, o se puede mover en otro sentido con otra parametrización. Eso en cálculo vectorial lo van a ver reflejado con el vector tangente a la trayectoria, a la curva, en este caso. Entonces tenemos esta asociada al coseno, seno, asociado coseno, seno, y este asociado primero seno y luego coseno. Se están moviendo las parametrizaciones en diferente sentido. En realidad eso es lo único en lo que influye el elegir la parametrización. Pero pues como les comento, para nosotros no va a tener mayor relevancia al momento. ¿Hasta aquí algún comentario?
Bueno, entonces me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Y ya estando de vuelta aquí en la pizarra, en 3 dimensiones, una elipse circunferencia se puede expresar a partir de la ecuación vectorial. Por ejemplo, aquí h más a coseno de t. La voy a poner paralela al plano XY. K más b seno de t. Y la última variable va a ser una constante c. Bueno, no la última variable, la última componente. C es una constante. Y entonces, independientemente del plano en el cual ustedes la quieran colocar paralela, pues va a tener exactamente las mismas componentes, solo que en diferente orden. Por ejemplo, si C está en la segunda componente, entonces tenemos a X y Z con la función en términos de t, y entonces la curva va a ser paralela al plano XZ. Aquí podemos decir entonces que la curva es paralela al plano cuyas componentes tienen a t. Aquí, por ejemplo, las componentes x y y tienen a t. Por lo tanto, la curva es paralela al plano XY. Si yo pongo aquí c y aquí pongo el seno de t, aquí no tengo por ejemplo, las componentes que tienen t son x y z. Entonces la curva es paralela al plano XZ. Y así sucesivamente. Bueno, ¿hasta aquí tienen algún otro comentario? Vale. Porque las componentes que tienen t, que en este caso son x y y, son las que nos dicen que es paralela al plano. Nada. Ay, antes de que se me olvide, nada más déjenme cambio esto de GeoGebra, porque si lo dejo mucho tiempo pues se congela. Y bueno, ya se congeló, ahí está. Entonces nada más quiero ponerlo en graficación. Bueno, pues vamos a ver la situación de lo que viene siendo la hipérbola. En este caso vamos a tomar a la ecuación en forma canónica de la hipérbola.
Entonces tengo la hipérbola, que en este caso es x menos h al cuadrado entre a cuadrada menos y menos k al cuadrado entre b cuadrada. Esto es igual a 1. Bueno, aquí hay varias formas de parametrizar. Y en general pues es un pequeño problema el manejar la hipérbola, porque puede tener diferentes parametrizaciones dependiendo de qué es lo que queramos realizar. ¿Por qué? Bueno, podemos tomarla de esta forma: x menos h sobre a al cuadrado menos y menos k sobre b al cuadrado, y esto es igual a 1. Entonces, con esta situación tenemos que una posible parametrización de la hipérbola puede utilizar la función trigonométrica, la identidad trigonométrica secante cuadrada de t menos tangente cuadrada de t es igual a 1. Entonces, en este caso, x menos h sobre a tendría que ser igual a la secante de t, y menos k sobre b tendría que ser igual a la tangente de t. Y entonces tendríamos que x es igual a h más a secante de t, y es igual a k más b tangente de t, al despejar x y h. Pero aquí viene el problema, y es que por el signo menos, y tendría que estar forzosamente asociada a la tangente y x tendría que estar asociada a la secante. ¿Qué sucede si lo tengo al revés? Es decir, que x esté asociado al signo negativo y y al positivo. Entonces, esta parametrización es válida cuando x es mayor a 0. Bueno, más no lo voy a poner así como que x mayor a 0. Cuando x está asociado al signo positivo y y está asociado al signo negativo dentro de la ecuación en forma canónica de la hipérbola. Cuando sucede al revés, que x esté asociado al signo negativo y al signo positivo, pues significa aquí que x debe ser igual a h más a tangente de t y y sea igual a k más b secante de t. Bueno, aquí voy a poner a y b en su lugar correcto, porque b siempre está asociado al signo negativo. Entonces, en esencia, tendríamos esta situación. Cuando x tiene el signo positivo, la parametrización correcta de la parábola podría ser esta, porque existen otras. Cuando x está asociado con el signo negativo, entonces la parametrización utilizando esta identidad trigonométrica puede ser esta. Entonces, pues aquí nos damos cuenta que ya no es tan simple el parametrizar la hipérbola. Aquí nos damos cuenta que vamos a tener un poquito de problemas al momento de poder parametrizar correctamente la hipérbola, porque no es la única forma de trabajarlo. También podemos trabajarlo usando una identidad hiperbólica. ¿Se acuerdan de las identidades hiperbólicas cuando las mencionamos?
Bueno, ahorita mencionamos esa identidad hiperbólica que nos puede ayudar, entonces nada más espero a que terminen de anotar y comentamos esa situación. Pero antes, voy a copiar la ecuación de la hipérbola. Esta. Bueno, otra forma de parametrizar a la hipérbola viene siendo mediante funciones hiperbólicas. La identidad hiperbólica que se utiliza es esta. El coseno hiperbólico al cuadrado de t menos el seno hiperbólico al cuadrado de t es igual a 1. Y entonces, aquí consideramos que x, al despejar, x sería igual a h más a coseno hiperbólico de t y y sería igual a k más b seno hiperbólico de t. Esto nuevamente cuando x está asociado al signo positivo y y está asociado al signo negativo. Porque también va a cambiar. X sería igual a h más b seno hiperbólico de t. Y sería igual a k más a coseno hiperbólico de t. Cuando ahora x está asociado al negativo y y está asociado al positivo. Nuevamente con la hipérbola tenemos un pequeño problema de cómo es que podemos parametrizar esta curva. Sí, ahí se me fue la h. Cierto. Este es hiperbólico de t y de t. Entonces, la hipérbola, afortunado o desafortunadamente, no sé cómo catalogarlo, la podemos, va a cambiar su parametrización dependiendo primero de qué identidad estén usando. Si una trigonométrica como la de secante cuadrada, cotangente cuadrada, tangente cuadrada, o incluso cosecante cuadrada, cotangente cuadrada, o bien esta identidad hiperbólica. Y hay otra. Estas no son las únicas. Hay otra que desde mi punto de vista creo que es la más simple de todas. Es considerar a la ecuación en forma canónica de la hipérbola como una diferencia de cuadrados. Entonces, nada más que terminen de anotar esta, me lo indican para que veamos cómo podemos tomar a la hipérbola como una diferencia de cuadrados.
Bueno, a ver, aquí les voy a borrar porque este proceso es un poquito más largo. Entonces tengo aquí a la hipérbola y lo tomo como diferencia de cuadrados. Entonces eso quiere decir que debo tomar el cuadrado de este más el cuadrado de este. Digo, la raíz de este más la raíz de este. Entonces me quedaría x menos h sobre a más y menos k sobre b. Menos, no es cierto, por x menos h sobre a menos y menos k sobre b. Y esto es igual a 1. Bueno, la suma está, vamos a llamarla t. Y entonces tenemos lo siguiente. X menos h sobre a más y menos k sobre b es igual a t. Ese va a ser nuestro parámetro. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora a continuación? Debido a que este binomio lo consideramos t, pues podemos despejar la resta de la diferencia de cuadrados. Porque nos quedaría esta forma. T por x menos h sobre a menos y menos k sobre b es igual a 1. Entonces x, al despejar esa resta, estoy despejando la resta, x menos h sobre a menos y menos k sobre b viene siendo igual a 1 sobre t, porque este t que está multiplicando pasa del otro lado dividiendo. Por eso es que al momento de despejar me queda esto. Observen que tengo, pues digámoslo así, como un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde esta es la primera ecuación, esta es la segunda, x, y vienen siendo mis incógnitas, porque quiero poner a x y a y en términos del parámetro t. Entonces, lo que hay que hacer es despejar x y despejar y. Ahora, puede verse muy complicado, pero en realidad no lo es tanto. A ver, ¿qué pasa si suman estas dos ecuaciones? Exacto. Al sumar dos ecuaciones, esas dos ecuaciones obtendrían 2x menos h sobre a. Este término se simplifica con este, son el mismo porque se están restando. Y del otro lado me quedaría t más 1 sobre t. Entonces, pues podemos despejar. Cuando despejemos, a pasa multiplicando. Entonces tendría a por t, a sobre t. Esta a que está dividiendo pasamos del otro lado multiplicando. 2 está multiplicando, al pasarlo de este lado, pues va dividiendo. Sobre 2, 2. Y h que está restando, pues va a pasar sumando. Más h. Y entonces ya tengo el valor de x. Para obtener el valor de y, en lugar de esta ecuación y esta ecuación, en lugar de sumarlas, las resto. Y va a ser exactamente, casi exactamente la misma ecuación. Porque tendríamos b t medios menos b 2 sobre t
más k. Lo único que cambiaría sería el signo. En este caso, nuevamente, x está asociado al signo positivo y y está asociado al signo negativo. Y es otra forma de parametrización completamente válida para la hipérbola. Entonces aquí nos damos cuenta cómo podemos parametrizar una misma curva de diferentes formas. Y con esto pues podemos encontrar diferentes representaciones para la misma curva y, como les digo, dependiendo de qué representación estén utilizando, la forma de irla dibujando conforme va avanzando el parámetro pues va a cambiar en su sentido, ¿sí? Digo, no sé qué opinan ustedes, pero pues a mí me parece que la hipérbola es una cónica bastante intensa. Precisamente por esta situación de que tenemos varias formas de parametrizar. Bueno. ¿Al momento tienen algún comentario? La parábola es la más simple que podemos utilizar. Es bastante curiosa la situación de la parábola. Primero, pues porque podemos asignar a la variable que estemos trabajando, la variable que tenga cuadrado, directamente como el valor del parámetro. O bien podemos hacer un arreglo un tanto, pues más estrafalario. Lo que vamos a hacer a continuación para ver la forma de representación paramétrica de la parábola es que les voy a dar ya directamente la ecuación paramétrica y lo que vamos a hacer es reconstruir lo que viene siendo la ecuación de la parábola, la ecuación en forma canónica, para que la encontremos. Entonces, nada más que me lo indiquen, nos pasamos a ver este ejemplo. Vale. A ver, nada más déjenme. Déjenme encuentro el ejemplo. Aquí está. A ver, entonces. Aquí nada más la situación es que para la parábola digámoslo así, no hay parametrización estándar. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación aplica de la misma forma para cualquier ecuación vectorial y pues no importa cuál sea la curva que estemos trabajando, podemos recuperarla de esta forma. Aquí la sugerencia es, si ustedes observan senos y cosenos, no le den vueltas. Lo que tienen es o una circunferencia o una elipse. Si ustedes ven tangentes y secantes, senos hiperbólicos, cosenos hiperbólicos,
No le den vueltas, lo que tienen es una hipérbola. Aquí, en el caso de la parábola, tenemos otra cuestión. Digamos que este vector que depende de t, aquí ya voy a utilizar la notación de quién es la variable independiente. Supongamos que este vector r de t es t más 2 en i más t cuadrada más 2 en k. Observen que aquí no tengo el término j. El parámetro se encuentra sobre qué componentes. Si yo tomo en cuenta r igual a x en i más y en j más z en k, esta curva ¿qué componentes tiene? X a quién es igual. A t más 2. Y es igual a 0. Y z, t cuadrada más 2. Bueno, con esto, ¿qué me pueden decir al momento de esta curva en general? De la ecuación vectorial de esta curva. Geométricamente, esta curva, ¿qué les diría? ¿Qué información les da en este momento? A ver, ¿es paralela? ¿A quién? Ok, y es paralela a X y a Z. Entonces, es paralela al plano XZ, porque son precisamente las componentes que tienen el parámetro T. Bueno, entonces, esa es la primera información que tenemos. Es una curva que es paralela al plano XZ. Bueno, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer para encontrar qué tipo de cónica se trata? Vamos a despejar al parámetro. Aquí ya es un poquito más engañoso de que el centro esté en menos 2, 0, menos 2, debido a que esta no es ni una circunferencia, ni una elipse, ni una hipérbola. Esta curva vamos a ver que es una parábola y ya no tiene centro. Entonces va a ser un poquito engañoso esta situación. Observen lo que va a pasar. Para que yo pueda identificar a la curva, necesito eliminar el parámetro. ¿Y cómo lo elimino? Pues lo despejo. Por ejemplo, yo tengo x igual a t más 2. De esta ecuación puedo despejar t. T es igual a x menos 2. Y la sustituyo acá. Entonces, como z es igual a t cuadrada más 2, puedo sustituir ahí el valor de x. X menos 2 al cuadrado más 2. Y si yo quiero pasarla a la forma canónica, observen que ya tengo aquí a la parábola en forma canónica. Aquí ya podemos ver quién es el vértice. Entonces aquí ya no hay un centro, aquí ya hay un vértice. Entonces, en este caso el vértice se encontraría en x igual a 2, y igual a 0, porque aquí ya nos está indicando que y vale 0, y z igual a
2. Porque si nos vamos a la forma canónica de la parábola, habíamos dicho que la forma canónica de la parábola era algo así como, bueno, no algo así, era y menos k igual a x menos h al cuadrado. Así era la forma canónica de la parábola. Cuando esta parábola era vertical y abría hacia la parte positiva del eje x. Aquí sucede algo similar con esta ecuación, nada más que en lugar del eje, de tomar el eje y, porque sabemos que y vale 0, pues resulta que es el eje z, pero se aplica exactamente el mismo criterio. Nada más cambiamos una variable por otra. Entonces, observen cómo aquí en la parábola, pues ya tengo una situación en la cual esta parametrización no me dice directamente cuáles son las características de la curva. Sí me dice que es paralela al plano XZ, precisamente porque y es constante, no depende del parámetro, X y Z sí, entonces debe ser paralela al plano XZ. Para caracterizarla de manera completa tenemos que despejar el parámetro y sustituirlo en las demás ecuaciones, para que así podamos encontrar una ecuación que podamos reconocer. Ahora, esta situación hubiese sido todavía un poquito más complicada si la pongo de esta forma. Desarrollo toda la parábola. Y entonces resulta que ahora decimos que nuestra parametrización es x igual a t, y igual a 0, pues aquí sí no va a cambiar en absolutamente nada, y que z sea igual a t cuadrada menos 4t más 6. Aquí ya nos diría, pues eso parece una parábola, ¿no? Si x es igual a t y lo sustituyo aquí, pues sí obtengo una parábola. Pero ya no puedo obtener directamente el vértice. Nos representa la misma curva, pero ya no es tan claro que cuál sería el punto trascendente, en este caso de la parábola, que viene siendo el vértice. Y entonces aquí debemos tomar en consideración que cuando estemos trabajando con parábolas, primero, la parametrización es más caprichosa, es más a gusto de cada quien. Como la quieran parametrizar, incluso podemos decir, pues, ¿y qué tal si yo digo z igual a x cuadrada más 6x menos 10x más 6? Y entonces encuentro una relación entre estos para poder sacar mi nuevo parámetro. ¿Qué pasa si lo hago de esa forma? Pues también me va a dar exactamente la misma curva. No sé, que alguien diga, pues factorizo de aquí x y tengo x más 6 y yo digo que x más 6 es mi parámetro t. Entonces x tiene que ser igual a t menos 6 y entonces sustituyo acá. O directamente aquí en esta ecuación para ver cuánto me da z. Puede suceder, sí puede suceder que hagan una parametrización de esta forma. Es posible. Por eso, cuando estemos trabajando con la parábola, lo mejor antes de tratar de caracterizarla es despejen el parámetro y encuentren cuáles son las ecuaciones en términos de x, y, z. Aquí pues es más fácil despejar el parámetro, pues porque son directamente polinomios.
Bueno, voy a quitar esto que nada más era parte de un comentario respecto a cómo podemos ver que la parábola no tiene una parametrización como tal estándar. Y bueno, aquí el ejemplo de saber qué curva se trata terminaría justamente ahí. Terminaría justamente aquí, encontrando el vértice y sabiendo que se trata de una parábola que es paralela al plano XZ. ¿Algún comentario al momento? Bueno, pues vamos a dejar la parametrización de las cónicas por un momento. Y pues nada más rápidamente quiero mostrarles algunas curvas en particular. Entonces me voy a pasar a GeoGebra rápidamente. A ver, ya estando aquí en GeoGebra, las curvas que pues, hemos comentado son planas, porque se encuentran en planos paralelos al eje, al plano XY, plano XZ o plano YZ. Pero resulta que también puedo tener otro tipo de curvas. Por ejemplo, esta. Voy a poner esta curva. Su ecuación paramétrica, bueno, antes de ponerla, voy a extender esto, más que nada para que vayan viendo cuál es la ecuación paramétrica. Y yo les pregunté, pues como de qué le podrían ustedes ver forma, de acuerdo a lo que tenemos aquí. Tengo 1 menos raíz cuadrada de 3 coseno de t más seno de t. Esa es la primera componente. La segunda, 1 más raíz de 3 coseno de t menos seno de t. Esa viene siendo la segunda componente. Ah, no es cierto, es más. El menos nada más es en este. Este es más. Y la tercera componente es 1 menos 2 seno de t. A ver, esta curva tiene senos y cosenos. ¿Cómo de qué creen ustedes que tenga forma? Elipse o circunferencia. Esa es una buena opción. Digo, ya sabemos que en la parametrización de elipses y circunferencias, pues se utilizan senos y cosenos. Vamos a ver si efectivamente es eso. Y pues efectivamente nos damos cuenta que es o una elipse o una circunferencia. Nada más que esta es oblicua a todos los planos coordenados. Esta también es una curva plana, porque esta se encuentra sobre el plano x más y más z es igual a 3, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. A ver. Sí, efectivamente. Después vamos a ver de dónde salió esta ecuación x más y más z igual a 3. Tiene que ver con lo que ustedes saben de sistemas de ecuaciones lineales y tiene que ver con lo que vamos a ver de recta y plano en lo que nos queda del curso. Entonces, aquí vemos cómo efectivamente la curva es una circunferencia, tiene está sobre un plano, entonces eso hace que esta curva sea plana. Pero no es el único tipo de curvas planas que podemos tener. Podemos tener también esta curva que es t cuadrada
e a la t más t cúbica, 2t cuadrada, y vamos a decir que el parámetro t va desde menos 10 hasta 10. Este es otro tipo de curva, que también está en forma paramétrica, en forma vectorial, porque tenemos 3 componentes y las 3 están dependientes de t. Por eso es que esta curva no es paralela a alguno de los planos coordenados. Sin embargo, sigue siendo plana. Si yo pongo el plano x menos, no es cierto, 2x menos z igual a 0, observen cómo efectivamente la curva se encuentra sobre este planito. Y pues entonces tenemos aquí otro ejemplo de curva en forma vectorial y que pues como tal no es una cónica como lo habíamos trabajado anteriormente. Vean cómo desde esta situación este plano pues, se encuentra directamente conteniendo a la curva. Bueno, y la última curva que quería comentar, nada más que le voy a dar aquí nuevo para que me cree otro espacio. Bueno, aunque ya me quitó ahí espacio, pero bueno, no importa. Esta otra curva se llama hélice. Cuatro coseno de t, 4 seno de t y t quintos. Vamos a decir que t va desde 0 hasta 10 pi. Bien, esta vendría siendo una nueva curva. Es como un resorte, sí, efectivamente, como hace rato estábamos platicando. Es una curva que parece como un resorte. Esta curva tiene un nombre y se llama hélice. Así es como se conoce a este tipo de curvas. Por encima, desde la perspectiva del plano XY, pues pueden observar que es una circunferencia. De hecho, el 4 coseno de t, 4 seno de t, pues ahí denota claramente que desde la perspectiva del plano XY es una circunferencia. Pero ya con el parámetro z nos estamos dando cuenta de que en realidad es una circunferencia, digámoslo así, es una circunferencia que va subiendo constantemente. Entonces es como un resorte, como una bobina, y es a la que le llamamos hélice. Este es un ejemplo de una curva cuya ecuación vectorial nos puede ayudar a caracterizarla como una curva no plana, porque esta no está contenida en un plano. Cada punto sí está contenido en un plano, pero la curva en su totalidad no es plana. Este tipo de curvas son las que ustedes van a manejar precisamente en cálculo vectorial. Bueno, pues quería mostrarles estos tipos de curvas precisamente para que observen que no solamente vamos a tener cónicas, sino que podemos tener otro tipo de curvas planas y no planas. Incluso se podría, digámoslo así, en cierto momento tener una cónica que dependiendo de su parametrización, desde una perspectiva la vemos como una cónica, pero no es una curva plana. ¿Qué, perdón? Ajá, exactamente. Es una curva completamente en el espacio. Sí, de hecho sí. Sí se pueden. Ajá, sí. No, no, ahí se manejaría con el plano imaginario, un eje real, un eje imaginario y además un eje Z
el tridimensional, por ejemplo, que sería aquí el azul, que dependería de tanto de la parte real como de la parte imaginaria. Entonces la curva tendría una parte real y una parte imaginaria. De nada. Pues a ver, ya nada más para finalizar esta situación. Vamos a parametrizar una recta. Una recta en 2 dimensiones nada más. En este momento nada más vamos a tomar la recta en 2 dimensiones. Entonces, para parametrizar la recta, ¿qué es lo que hacemos? Voy a dibujar aquí una recta tal cual. Sabemos que esta recta tiene una pendiente y sabemos que tiene una ordenada al origen. Bueno, la ecuación de la recta pues es y igual a mx más b. Eso quiere decir que y ya está en función de x. M, que es la pendiente, y b, que es la ordenada al origen, pues son constantes. Entonces, podemos optar en 2 dimensiones por decir x es igual a t, y vendría siendo igual a mt más b. Bueno, me parece muy bien. Es una parametrización sencilla. Entonces, nuestro vector u, que tendría las componentes x en t y mt más b, quedaría expresado de esta forma. Bueno, no hay ningún problema. Lo puedo separar de esta forma. Por la suma de vectores, puedo separar los términos que tienen t por un lado y los términos que no lo tienen por el otro. Y como lo comentamos hace un momento, bueno, casi al inicio de la sesión, aquí el parámetro t del cual dependen estas dos componentes lo puedo factorizar porque pues es como si fuese un escalar. El escalar t que multiplica a 1 por m más 0 por b. Y esta es una de las formas que adopta la ecuación vectorial de una recta. Y digo que es una de las formas que adopta porque vamos a darnos cuenta que este vector y este no necesariamente deben tener esos parámetros. En particular, pues t ya sabemos que es un parámetro. Este vector, el que tiene 1 y la pendiente, es lo que le llamamos el vector director de una recta. Y este es al que le llamamos el punto base de esa recta. La ordenada al origen pues nos dice en qué momento la recta corta al eje de las y. Y como habíamos visto en funciones, el cruce con el eje de las y se da cuando x es igual a 0. Entonces, toda recta la podemos caracterizar de esta forma, a partir de un punto en particular y un vector director que nos diga cómo va construyéndose la recta. Cada punto de la recta va a ir siguiendo la misma dirección que nos indique precisamente este vector. De hecho, por eso se le llama vector director.
porque es el que nos va indicando qué dirección tienen todos los puntos de la recta. Es la única curva en la cual todos sus puntos tienen la misma dirección. Bueno, esto es lo que vamos a comenzar a ver el próximo lunes. No lo vamos a ver solamente desde el punto de vista de 2D, sino también de 3D. Y ya una vez que terminemos la cuestión de recta y plano, les voy a indicar una relación bastante curiosa que tienen esta recta, el vector director y la derivada. Entonces, pero eso será ya hasta el final del curso, ya prácticamente en la última sesión.